Hola a todos, somos el grupo 5 de Economía de las Finanzas Públicas. Francisco Antonio Cobos Rueda, Irene León Alférez y quien les habla, Ángela Patricia Hernández Reyes. Vamos a presentar nuestro proyecto de investigación basado en el estudio del impuesto de industria y comercio, el impacto que tuvo el coronavirus en este recaudo y las diferentes actuaciones que se están tomando para superar y reactivar la economía de nuestro municipio. Iniciamos diciendo que el municipio basa su economía en un gran porcentaje en el sector agrícola, cultivos de guayaba, producción de bocadillo, cultivos de café y una gran parte en el sector de ganadería. Vamos a contar la experiencia desde el lugar de los hechos, Guavatá, Santander, inicio del 2020. Comenzamos. 2020 va a ser malo y 2021 va a ser bueno. Tirando Mario, ¿por qué? Y así empezó el año 2020. Pronósticos no muy alentadores, tal como lo dice el autor Mario Waitz, economista, profesor y en su momento consultor del Banco Mundial. Saben que en economía hay 4 maneras de crecer: consumo, inversión, gasto público y exportación. Y todo el mundo mundial está en recesión. Menciona Mario Waitz 4 maneras de crecer. 1. Consumo. 2. Inversión. 3. Gasto público. 4. Exportación. Pero todo estaba frenado. De un lado, el consumo estaba frenado en muchos sectores de la economía. El único afán era abastecerse de comida y elementos de aseo. La inversión y el gasto público eran casi nulos, pues todos estábamos encerrados. O bueno, todos estábamos en casa. Y las exportaciones estaban nulas. Los vuelos internacionales eran solamente usados para casos de emergencia. La economía pasó a otro nivel. Y pues en Guavatá no se cumplía ninguna de las condiciones que mencionó Mario Waitz. Las fábricas de bocadillo cerraron, los campesinos no venían al pueblo, las tiendas no abrían por miedo al contagio y si no había mercados internos, menos había cómo pagar el impuesto al municipio de industria y comercio. A comienzos del 2020, Colombia enfrentaría su primera recesión en 20 años producto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Ahora bien, las medidas tomadas por el gobierno nacional para contener la propagación del virus han provocado que la producción en los diferentes sectores económicos del país se haya visto afectada, llegando a niveles muy bajos en comparación con los del año inmediatamente anterior a la pandemia. Además, el confinamiento se traduce en una reducción del consumo privado y en una destrucción de los empleos, lo cual disminuye el consumo en cada uno de los hogares. Por esta razón, en esta oportunidad queremos abordar un panorama sobre el impacto que han tenido las medidas tomadas por el gobierno nacional para abordar los efectos de esta pandemia. Para este trabajo nos enfocaremos en el marco de los ingresos públicos, puntualmente en los ingresos producto del impuesto de industria y comercio del municipio de Guavatá, Santander. Para el 2019, un año antes de la pandemia, el recaudo por el impuesto de industria y comercio del municipio de Guavatá, Santander, ascendía a los 78.354.528 pesos. Para el 2020, el recaudo por esta misma renta en el municipio fue de 61.846.184, que si bien pareciese una cifra no muy significativa, sí fue relevante en el presupuesto del municipio durante esa vigencia. El impacto pudo haber sido mucho mayor para las arcas de la administración municipal de no haber utilizado las herramientas fiscales que en su momento ofreció el gobierno nacional, como fue la adopción de amnistías, el alivio de intereses y la ampliación de los plazos para los pagos de los respectivos impuestos. El día de hoy nos encontramos con la comerciante Claudia Fernanda Zamora del municipio de Guavatá, una persona que tiene un comercio de productos de belleza. Claudia, ¿usted en qué año inicia como tal esa actividad comercial y cómo fue su desarrollo antes de la pandemia, durante la pandemia y cómo se ha comportado en tipos de ventas después de que se declaró como terminada el proceso de pandemia? Bueno, yo inicié mi negocio a finales del año 2019, lo inicié de una manera muy tradicional, vendiendo al público. Pero entrando la pandemia me tocó pues inventar una nueva estrategia, ya que pues se cerró todo el sector comercial y eso nos afectó muchísimo. Sin embargo, ya a medida que fue pasando
y se fue nuevamente restableciendo el sector comercial. Yo empecé a vender en línea por medio de domicilios también, y de cierta manera la pandemia se convirtió en una oportunidad para nosotros en modernizar nuestros negocios, porque entonces empezamos a encontrar... Podemos concluir que la pandemia algunos sectores económicos los afectó, algunos pudieron haber desaparecido, pero surgieron nuevos sectores económicos, como en el caso de la comerciante Claudia, un sector de belleza que antes no se movía tanto en el municipio de Bogotá, y ahora con la implementación de nuevas tecnologías no solo tiene ventas dentro del municipio, sino fuera del municipio, por lo cual le da una nueva dinámica al sector comercial, e igualmente esto beneficiará a futuro a las arcas municipales, debido a que con la contribución del impuesto de industria y comercio y la mayor generación de ventas de estos